¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Buen día. Te llamamos para que nos expliques, porque hubo 50 modificaciones, los senadores la tuvieron bien tarde, ¿eh? Una mojada de oreja que la marcó José Mayans, entre otros senadores, porque se enteraron del texto demasiado tarde, casi al momento de votar. ¿Es así, Lucho? Sí, se pareció mucho a la primera votación, no sé si recordás, de la ley bases. Claro. Estuvieron discutiendo aquella vez durante 30 horas sin conocer el texto. Bueno, nunca fui un fervor defensor de la República, pero si hay algo que se parece a la República es por lo menos votar un proyecto y discutir un proyecto que tenés sobre tus ojos, frente a tus ojos. O sea, es todo tan burdo que ya no sé si me sorprende algo y está mal eso. Claro. Vamos a detallar, para que lo conozca el oyente, las 50 modificaciones, o qué es lo que te parece, porque vos has hecho varios artículos que hemos publicado en Radiográfica dando cuenta de todos los puntos que había que entender de esta reforma. Podemos decir que en trazos gruesos pasó entera, ¿o no, Lucho? Sí, con algunas pastillitas de lo peor. A ver. No, creo que lo que le han agregado a último momento es peor. Excluye de la ley de contrato de trabajo al personal embarcado que está en las leyes de navegación, excluye brutalmente a los privados de libertad, la modificación del régimen de enfermedades inculpables. A ver, aclaremos eso. Cuando uno se enferma, tiene una gripe, falta el trabajo, avisa, no solamente no le descuentan el día, sino que te lo pagan. Bueno, ahora te van a pagar la mitad o el 75%, depende si te fuiste a jugar a la pelota o tenés una gripe. Sí, eso es importante, ¿no? Porque ahí hay como, se sospecha que vos podés saber que te vas a enfermar o a lastimar, y ahí es donde entraría esto del 50%, la diferencia con el 75%, ¿no? No, es una locura porque eso, ahí anida el viejo mito gorila de pensar que uno se accidenta, se lastima, se mutila simplemente para ganar unos pesos. Ojo, estamos hablando de las enfermedades inculpables, donde no hay culpa del trabajador. Si son inculpables no hay voluntad del trabajador de ningún tipo, con lo cual no estamos hablando de accidentes o enfermedades del trabajo. Bueno, esto se reduce el tiempo que está cubierto un trabajador. En un momento donde estamos atravesados por carpetas médicas, que no son joda, muchos piensan que ahí hay mito, estamos atravesados por una brutal afección casi colectiva en la salud mental. Lo que se está planteando es reducir por la mitad. Imagínate que un trabajador que se quede sin cobrar, ya no al año de trabajo, sino que se queda a los 6 meses, a los 3 meses, y después estar un año sin siquiera cobrar un peso. Bueno, todas estas cosas se modificaron. Se modifica, creo que ayer, Lucas, estábamos hablando, las alícuotas del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral. Se reducen, sí, pero termina siendo neutro. Lo que entra por una ventanilla que aporta el empleador para financiar los despidos, sale por la otra ventanilla como exención en las cargas sociales, financiando la seguridad social. Ayer hablaban de 4.300 millones de dólares al año con respecto a eso. Hasta vos me preguntabas, Lucas, el tema de las pymes, ¿qué pasa con esto? Y se afectan más las pymes porque son aquellas que pueden armar un fondo de contingencia menor o tardan más en hacerlo. Las grandes empresas con unos meses pueden llegar a formar un fondo, no sucede así con las pymes, con lo cual es una sobrecarga sobre la pequeña empresa, sobre la microempresa. Algo que me parece brutal, avanzaron entre gallos y a medianoche en las últimas 48 horas sobre la municipalización de la Justicia Nacional del Trabajo, pasándola de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Eso es brutal, haciendo que, por ejemplo, todas las causas federales,
todas las causas vinculadas a las organizaciones sindicales y lo que esté vinculado al Pacto Federal del Trabajo, ahí va, pasen al Fuero Contencioso Administrativo Federal, porque están aprobando un convenio, un acuerdo entre Nación y la ciudad de los Macri, entre Adorni y los Macri, donde dice todo esto. ¿Es el fin de la justicia del trabajo esto? Yo creo que es un momento terminal, Lucas, es un momento terminal. Es incluso morboso. Hace 2 semanas se había abierto una expectativa porque se habían puesto nuevamente en movimiento los concursos de los lugares vacantes de la Justicia Nacional del Trabajo. En el medio de todo esto aparece esta situación que tiene mucho de situación terminal a una justicia que naciera hace 80 años y ha sido señera y un faro de alguna manera para lo que es la protección del derecho al A nivel trabajo. internacional. ¿Y la CGT qué es lo que acordó? Si lo que acordó es alguna alícuota, me parece muy poco. Las cuotas solidarias no van a quedar por 2 años, sino que permanecen en principio. Sí, pero el núcleo duro está, la ultraactividad está, cae. Está lo que ya Es venimos decir, a ver viendo. si lo entendí bien, Lucho. Los sindicatos van a poder seguir financiándose, por ejemplo, el sindicato de comercio, ¿no? Que es el sindicato de servicio en el sector privado de mayor cantidad de afiliados, son más o menos 1 millón, ¿no? Ujú. Van a tener el financiamiento por cuota solidaria y también lo de las obras sociales se mantiene, que podemos decir que es lo que acordó la mesa chica de la CGT. ¿Hasta ahí estamos más o menos? Mirá, si acordar es un muy pequeño control de daños, sí, no sé, mirá, honestamente ya a esta altura no sé si eso es acordar o rogar perder menos. Lucas, desde el momento en que el DNU 70 del 2023 metió las prepagas y las obras sociales sindicales en la misma bolsa, no hay chance. No hay chance. Unas se financian con las reglas del mercado y las otras se financian con alícuotas de contribuciones y retenciones a trabajadores y empleadores. Es imposible sostener el sistema. Sí, va al colapso, porque y después vos decías, cuando vos le sacás la ultraactividad, lo que estás promoviendo es la creación de nuevos sindicatos por empresa. Incluso creo que Vichy de Corrientes decía, bueno, ahora se van a poder crear convenios de acuerdo a las provincias, que significa volver a, bueno, lo que relataba, por ejemplo, cuando esa gran película de la época del peronismo, las aguas bajan turbias. Turbias, sí. Mirá, que hablaba de la esclavitud de los trabajadores de los herbatales, ¿no? Mirá, el proyecto original, ya el que estuvimos viendo desde el 18 de diciembre, nos habla de promover convenios colectivos por región y promover convenios colectivos por empresa. Claro. No solamente eso, formar unidades de negociación de ese tamaño, sino que sean sindicatos de empresa y que sean los sindicatos locales anteponiéndose a las federaciones los que negocien. Claro. Con lo cual es un esquema de fractura de la organización sindical, pero no solamente, combina 2 cosas de lo peor. La Revolución Fusiladora en 1956 había dictado un decreto que era el 9270, que fragmentaban la forma de negociar. En 1966 Ilia promueve los sindicatos de empresa y en el 90 el menemismo, como no pudo conseguir sindicatos de empresa, en vez de dividir la unidad de organización, dividió la unidad de negociación. Bueno, esto combina ambas cosas. Te divido la forma en que negociás, te fragmento, negociás por empresa, negociás por región, y te divido la estructura. Negocia el sindicato, negocia el sindicato de empresa, el local, y hay algunas cositas, unas pinceladas de la comisión interna. A ver. No, de la comisión interna, que habilitar a la comisión interna a negociar. Por sobre el sindicato. Sí, no, eso es bueno, claro. Rompe el modelo sindical argentino. Claro. Tal y como sí. Desde el momento que le otorga al sindicato simplemente inscripto la posibilidad de representar el interés colectivo
desde el momento que te permite fragmentar hasta la unidad de sindicato de empresa, rompe el modelo sindical argentino. Sí, ahí mi pregunta tenía que ver también con la litigiosidad que puede generar esto, si es que finalmente se sanciona, si se le da la media sanción que falta en diputados, porque era un poco lo que se hablaba, pero yo recuerdo que vos también decías que, bueno, al ser una ley, esto también va a ser difícil de llegar a ese proceso. Mirá, yo creo que va a elevarse a niveles históricos la litigiosidad. Partamos por algo que se discutió apenas comenzó el debate en particular. El senador Mariano Ricalde solicitó, en nombre del bloque peronista, que hubiera una cláusula que dijera a quiénes se iba a aplicar esta ley. Si se iba a aplicar a los trabajadores que ya están contratados, que están en actividad, o a partir de la promulgación o sanción de la ley. Bullrich dijo nada, no dijo nada. Creo que ni siquiera entendió la pregunta o la propuesta, por la respuesta que tuvo. Dijo, la ley va a entrar en vigencia a partir de su publicación, o algo por el estilo. Acá está en juego algo de movida nomás, Lu. Los trabajadores que litiguen, ¿quiénes se van a ver afectados o no por esto? Yo hoy estoy trabajando, ¿me pueden aplicar esta porquería? Claro. Lucho, con respecto al cobro de los sueldos, porque había toda una discusión con los bancos y Mercado Pago, que insistía el PRO en que Mercado Pago puede hacer cuenta sueldo. ¿Cómo quedó? Lo sacaron, las billeteras electrónicas lo sacaron. Hubo un lobby del banco. Mirá, si la CGT hizo lobby, fue de los que menos cobró. Digo esto y te lo planteo en potencial porque no me gusta arrojar parrafadas antiburocráticas sin mayores conocimientos de si realmente negoció o no y qué. Pero si hubo negociaciones, los bancos negociaron bien. Si hubo negociaciones, las cámaras empresariales negociaron bien, porque también ellos estaban perdiendo las cuotas solidarias y las mantuvieron acotadas a no más de un 2%, no, un 0,5% de la masa salarial de cada trabajador. Todos cobraron algo acá. Todos cobraron algo. Lo que vimos ayer fue de un nivel de promiscuidad, de obscenidad, pocas veces visto. Lucho Roa, un fuerte abrazo. Queda mucho por hablar, pero creo que con lo último que dijiste es el eje, ¿no? Sí. Que se negoció. Sabemos que hubo una reunión, ¿no?, de mesa chica de SGT con el gobierno. No me quedó claro dónde, pero bueno, este es el malestar que estamos. Tengo pocas sensaciones, y pocas certezas, pero son bestias, son brutos. Ni los animales son así. Lo que han aprobado anoche no tiene nombre. Amigazo, abrazo y gracias por todo. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Lucho Roa, abogado laboralista. Le pedimos a... ¿Cómo estás? Hernán Lercher. Bueno, en esta idea de trabajar algunos temas de actualidad un poco en profundidad, estamos con el economista, director del CEPA, si no me equivoco, creo que estoy diciendo bien, cualquier cosa Hernán me corrige. Y bueno, queremos charlar con él sobre un diagnóstico del desastre económico que está produciendo este gobierno, por un lado, y después preguntarle sobre algunos aspectos particulares vinculados a esta destrucción laboral que pretenden hacer y a cómo quieren esconder debajo de la mesa la verdadera inflación, no aceptando las sugerencias internacionales de adecuación de los indicadores inflacionarios. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge? Bien, muy bien acá. Bueno, empezando si querés por esto que prologué, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del proceso de destrucción económica, sobre todo en el ámbito de la producción que ha generado este gobierno, y cómo pensás su evolución en un futuro inmediato? Mira, hay una característica de la política, si se quiere, macro. Cuando uno quiere ver una economía de un país, lo primero que mira es el PBI. Suele ver el PBI. No, el PBI no te dice todo, pero bueno,
es el indicador más agregado. Bueno, ¿qué pasa con el PBI en la Argentina? Arranco por ahí para hacer un análisis general. El PBI cayó y se recuperó levemente por encima de los niveles de finales del 2023. Vamos a tener algunas discusiones metodológicas respecto del indicador y demás, pero me voy a correr de esa cuestión por un segundo. Decía, la política del gobierno tiene una característica muy particular que se ve justamente en esa evolución, no en la evolución del PBI en particular, del que sí podemos decir una cosa muy importante, que es que hacia finales del año 24, principios del 25, llega a su nivel máximo, por decirlo de algún modo, y se mantiene estable desde esos niveles. Es decir, cuando vos ves el resultado del 2025, que te va a terminar dando un crecimiento 4,1, 2, 3, la comparación o la ventaja comparativa respecto del año anterior, dicho en términos gráficos para aquel que está del otro lado, cayó así y después vino acá y se quedó acá. Claro, cuando yo comparo esta línea contra esa caída me da un nivel de crecimiento sustancial, pero estrictamente se mantuvo estable, similar, podríamos decir, a los niveles de noviembre o diciembre del 24. Ahí podríamos decir, perdóname que te interrumpa, ahí podríamos decir dos cosas, y corregime si digo bobadas. La primera es, hay más población en la Argentina, el PBI se estanca en relación a números del 23-24, cuestión, uno podría decir que somos más pobres porque es el mismo PBI con más gente, por un lado, y por otro lado... En realidad eso efectivamente es así, pero ya implica un análisis casi, diría hasta muy sofisticado, para una cosa que yo quiero decir que es más sencilla, que es la verdad que nada indica que la actividad económica va a crecer, porque lo que estamos discutiendo, ahora me corro para atrás y voy a lo que hice todo ese preludio para decir, el fondo dice que vamos a crecer 4 este año. ¿Y cómo, de dónde sale ese 4? Pues a mí me parece una exageración, ¿no? Porque ya no hay ventaja estadística. Ya en los niveles que estoy produciendo hoy, tengo que producir 4% más para ganarle el año pasado. Si me quedo acá donde estoy, ya no gano o no estoy creciendo al 4% como me pasó el año pasado, que si me quedaba en el mes de diciembre, que fue más o menos lo que pasó, del diciembre del 24, me dio un crecimiento del 4,3%. La segunda cuestión muy importante es, alguno por ahí me puede decir, no, pero hay algunas actividades que van a traccionar para arriba. Fantástico, ¿cuáles? Bueno, minería y energía, genial, fantástico. El año pasado, minería, energía e intermediación financiera, las tres son y agro, que tenía un poco de efecto estadístico en la comparación con el 2023, son las que crecieron de manera sustancial. Corro agro porque tiene estacionalidad, hay que ver qué pasa este año con el agro, todavía no está claro. Las otras dos actividades que mencioné, y incluso además intermediación financiera, entre las tres nos generan menos del 2% de los puestos de trabajo registrados en la Argentina. Y esto es la segunda característica, es decir, supongamos que efectivamente la Argentina crezca 4%. Si los sectores que motorizan ese crecimiento del 4% son esos sectores que a esta altura del partido lo que estás viendo es que todos los meses cada vez se profundiza más ese sesgo, no es que fue temporario, se profundiza ese sesgo, bueno, lo que vas a tener es eventualmente un crecimiento, no importa, del 2, del 3, del 4% de la economía argentina, y los argentinos la vamos a ver pasar. Sí, pero porque como contracara, pero pará, si sos 3 en 4, o 3 u 8, o 10, porque si crecen 4 no tendrías 4 de crecimiento, así que tienen que crecer más que 4. Bueno, crece 10, bueno, fantástico. Y hay otros sectores que, ¿qué les pasa? ¿Les va para atrás? Sí. Bueno, ¿y cuáles son? Y en el año pasado fueron, o desde que asumió Milei, industria, construcción y comercio, particularmente pivoteando en industria. Construcción cayó mucho en el 24, después se quedó ahí, pero el pivote de la caída es de la industria que es un tobogán, igual que con Macri, es un tobogán, es decir, en todos los meses del 2025, no ya del 24, del 25, todos los meses tuviste menos empleo. Claro, y eso impacta mucho sobre el empleo, digamos, que es lo que le preocupa a los argentinos, más desempleo,
menos caída, más caída de los salarios, menos riqueza. A no todos los argentinos, diría. Sí, a algunos no les interesa mucho el empleo. De hecho, en la discusión de la reforma laboral vos ves que la verdad hay mucha gente que le interesa poco el empleo, algunos quizás por cierta confusión con el discurso que ha planteado el gobierno, con mucha eficiencia, haciéndole creer a los trabajadores que le va a ir bien con la reforma laboral, que no le da ningún beneficio, pero bueno. Y después tenés un segmento que con Milei, esto hay que decirlo, porque emula en buena medida lo que sucedió en la década de los 90. Vos tenés, se nota sobre todo en el consumo, un consumo en dos velocidades. O si querés, en algún momento escribí al respecto en mi tesis y demás, vos ves que se empieza a fragmentar la clase trabajadora, ¿no? Pero el consumo me parece que es el indicador más claro. Si yo tengo una parte de la población, 10, a lo sumo el 20%, que consume, cambia el electrodoméstico, cambia el auto, de hecho tenés récord de patentamientos, todos importados, los nuevos, los que, digamos, los adicionales en ese récord son todos importados, pero no importa, estoy hablando del consumo en particular, quiero detenerme ahí. Bueno, a esa persona está logrando cambiar el auto, y ahora tenés un 80% de la población que no llega a fin de mes. Y esto es muy ilustrativo. Yo invito a aquel que nos está viendo a que haga un cálculo muy sencillo. Si vos ganás, supongamos una familia, pongo un valor arbitrario, pero supongamos 3 millones de pesos entre todo el hogar, tenés 2 pibes, yo qué sé. Bueno, toda la guita la gastás en pagar, si te van a la escuela, la pizza, comida obviamente, el alquiler si tenés alquiler, no sé, te alcanza, pero digamos, estás tratando de acomodar para que esa guita te alcance. Ahora, si yo gano, entonces, ese hogar vive 10% peor. Cuando vos haces el calculito, ves que la caída de consumo es del 10%. Sí, de consumo masivo, la gente consume menos producto de consumo masivo, come menos, pero no porque tenga ganas y nos convertimos en fit todos de la noche a la mañana. Ahora, como contracara, si vos tenés una persona, un hogar, que en lugar de 3 millones gana 40 millones, bien, no sé, vive con 5, supongamos, no, consume 5, gasta en la 10, y después el resto, en buena medida puede ser ahorro. Ese ahorro medido en dólares, porque Milei, digamos, apreció el tipo de cambio, tiene mayor capacidad de compra. Si yo me quiero ir a Brasil, esos 35 millones adicionales, puede ser un poco menos, 20 millones, no importa, puse un número arbitrario grande como para decir, esa persona, esa guita, cuando va a consumir productos que están mayoritariamente atados al dólar, por ejemplo un auto, bueno, vale más que a finales del 23. Entonces pasa esta dualidad en el consumo, que es muy marcada y que rompe, si querés, un poco la lógica de la mirada unificada de la clase trabajadora, que algunos dicen, bueno, a mí me está yendo bien, yo no tengo problema, la verdad, si voy al supermercado todo está más caro, pero mi guita me alcanza para pagar eso, y para irme a Brasil es más barato que antes. Entonces, y eso marca lo que algunos analistas llaman la latinoamericanización de la Argentina, en términos de una dualidad muy profunda entre un 20-30% y el 70% restante. Sí, efectivamente, es lo que estás viendo. Milei opera además un poco en la base, mejorando la UH para tratar de compensar en parte ese efecto, y con esa lógica que obviamente está ideada de esa forma, que por cierto es muy parecida a la de la década de los 90, va administrando en buena medida el daño que genera, que es un daño que no se recupera, porque viste que, ¿qué te dice el gobierno? Dice, bueno, destrucción creativa, se destruyen puestos de trabajo pero se generan otros. En realidad se destruyen el empleo registrado y el que se genera es en el Uber. Sí,
se genera en el Uber, ¿no? Muy interesante. Son, como les decía, son cuestiones de fondo, no tanto coyunturales, pero todos reconocemos, ¿no? Bueno, qué cantidad de gente conocemos que en los últimos tiempos junta lo que le falta con el Uber. Lo que les va a faltar a los del Uber dentro de muy poquito son pasajeros. Muchas gracias, Martín Menem. Bueno, yo la verdad que no sé dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular. Es lo menos democrático que escuché en mi vida. Y luego, si tiene alguna prueba de que haya instigación a la violencia, cumpla con su deber de funcionario, de servidor público y haga la denuncia penal. Quiero felicitar de corazón al pueblo pacíficamente movilizado en cada ciudad del país que salió a repudiar la basura de reforma laboral que están intentando aprobar sobre la base de una nueva Banelco. Y felicitar a esos jóvenes también clarificando que en la represión posterior salieron a cazar a mansalva. Qué casualidad que nunca agarran a un tipo de la bomba Molotov, nunca los encuentran. Siempre atrás de la 9 de julio, llegando a Constitución, pibes y pibas jóvenes de las organizaciones estudiantiles, los agarran, los cagan a patadas y los meten en cana. Pero ¿saben lo que pasa? El miedo se contagia, pero el coraje por también. Favor, silencio, y no diputado. les tenemos miedo. Por favor. Compiten además. Por favor, diputado Martínez. Diputado Martínez, por favor. Álvaro, por favor. Continúe, diputado, continúe. Bueno, por favor, les pido, continuemos. Continuemos. No, diputado, no, esos términos no. Continúe, bueno, Juan. Gracias. Gracias, presidente. Espero que el señor Álvaro, que no sé quién es, no me interrumpa más. A ver, y compiten... Después me va a dar el tiempo que me robó el señor. Gracias. ¿Estamos? ¿Puedo hablar? Bien. Ahí está parado el tiempo, diputado. Muchas gracias. Bueno, y compiten entre jurisdicciones para ver quién es más sádico e inhumano. Sádico, inhumano y cobarde. Cobarde, porque se meten con gente que está movilizada, pero a los narcos, a esos ya le firmaron un tratado de libre comercio. En la República Argentina hay un tratado de libre comercio, es el Tratado de Libre Comercio Narco. Y no nos podemos olvidar que en esta Cámara hay una señora que por allá en el 2001 la agarraron con medio kilo de merca. Esa es la Virgen Niña. Y Expert, el de los chismes de peluquería, cuya campaña, y seguramente la campaña de este año, fue financiada por alguien que ya está extraditado por la justicia norteamericana, que tanto le gustan los norteamericanos, por ser un financista narco. Les garpó la campaña. Les garpó la campaña. ¿Y cuál es el vínculo con lo que estamos hablando ahora? Que para que existan soldaditos, tiene que existir narcotráfico, y para que exista narcotráfico, tiene que existir gente como Expert. O como esta señora Villaverde, que todavía no la sacaron. Presidente, ¿le puede decir al señorito este que se calme? Porque no puedo hablar así. Le pido, por favor, a los diputados. El diputado, por favor, diputado Martínez, está haciendo una cuestión de privilegio. Se va a girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, como todas. Les pido, por favor, diputado, por favor. Yo entiendo que... A ver, espere, que se pongan nerviosos. Les pido, no dialoguen. No dialoguen. Diputados, no dialoguen. Diputado Grabois, continúe. Muchas gracias. Y avancemos. Entiendo que se pongan nerviosos cuando se devela que el anarcocapitalismo es narcocapitalismo. Que eso es lo que hacen ustedes. Y hay que tener un poco de memoria. Cuando la agarraron a Villaverde fue por ahí por el 2001. Había una ministra camaleónica que cambia de partido como de camiseta, que hoy es senadora, todopoderosa en ese momento, que hizo con la Banelco la misma reforma laboral que quieren hacer ahora. Año 2001. Y me acuerdo que pocos meses después, los que tenían el poder lo perdieron y cobardemente de nuevo huyeron en helicóptero.
Y como nosotros efectivamente queremos que el presidente Milei termine su mandato, le decimos mejor no saque esa ley laboral, porque de cobardes que son y de inútiles que son, van a terminar yéndose en helicóptero igual que Patricia Bullrich. Termino diciendo que para evitar señoritos como Álvaro, que no pueden respetar el debate democrático, insisto con el proyecto de la diputada Saracho de que todos los diputados, todos los senadores, todos los altos rangos de las fuerzas policiales, que dicho sea de paso, pónganles un sueldo digno a los policías, a los gendarmes, a los prefectos, a los soldados. Eso debería decir su reforma laboral. Insisto con el presidente. Le pido, a ver, por favor, a los diputados presentes, está planteando una cuestión de privilegio el diputado Grabois. Permitámosle que termine. Avancemos con la sesión. Gracias. Se nota, presidente Menem, que se ponen nerviosos. Ahora se van a poner más nerviosos. Porque hay que insistir con el proyecto de la diputada Saracho. Todos los diputados, senadores, jefes policiales, del presidente para abajo, el gabinete del Ejecutivo, los jueces de la Corte, todos tenemos que hacer, según el proyecto de Nati, un narcotest. Un narcotest. ¿Por qué no ponen eso? Hagamos un narcotest para ver quién financia a los narcos. Muchas gracias, diputada Lilia Lemoyne. Muchas gracias, diputado Grabois. La cuestión de privilegio planteada por usted. Finalice, por favor, que ya le he puesto la pausa en estos momentos lo han interrumpido. 30 segundos y terminamos, vamos. Es el proyecto 5642 del 2025, les pedimos que lo traten en extraordinarias. Mire, gente, nosotros, víctimas suyas, lo que pasa es que no entendés qué significa. No entendés qué significa. No comprendés los códigos de los sectores sociales. ¿Te lo trajiste para hacer el espectáculo? Es medio bobo lo que estás haciendo. Sos medio tontito vos. Por favor, no dialoguen, diputado. Miren, nosotros Martínez, no por vamos favor, a hacer. Lo llamo al orden, diputado. Lo llamo al orden. Estamos en el medio de una sesión. Terminémosla. Que termine la cuestión de privilegio y podamos continuar con la sesión, diputado. Gracias. Nosotros víctimas de ustedes no vamos a ser. Nosotros vamos a ser su peor pesadilla y sus enemigos hasta que los saquemos del país. Muchas gracias, diputado Grabois. La cuestión de privilegio planteada por usted será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. A continuación, el diputado Juan Carlos Molina. Gracias, presidente. No voy a ir muy en contrario a lo que dije en la comisión el otro día, donde me sentí escuchado con mucho respeto y se los agradezco, de verdad. Sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Qué nos pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no estamos discutiendo mejor educación, mejor escuela? No estamos discutiendo de que no llegamos ni siquiera a completar el calendario escolar en muchas de nuestras provincias. ¿Qué nos pasa que no estamos discutiendo mejores salarios para los docentes, para los médicos, para los que trabajan en salud mental, para los policías de nuestras provincias? ¿Qué nos pasa que no estamos discutiendo por qué tenemos tanto trabajo informal? ¿Qué nos pasa que no estamos discutiendo una ley de deporte inclusiva? ¿Que no estamos discutiendo crear más canchas de fútbol, más potreros, más gimnasios, más natatorios? ¿Qué nos pasa que no estamos discutiendo de que funcione la Cedronar, no solamente en Capital, sino en todo el país y en los lugares más lejanos, donde no tenemos dónde llevar a nuestros pibes y pibas? ¿Qué nos pasa que no estamos discutiendo una ley de niñez que nos permita contener a los chicos de 10 años, 11 años, 12 años que hoy están en consumo? ¿Qué nos pasa que no estamos mirando la ley de salud mental
que está desbordada en cada uno de nuestros centros, pueblos, ciudades, conurbano, interior. ¿Cómo estamos discutiendo pibes que puedan ir presos y no pibes que puedan ir a la universidad? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Me lo pregunto y se los pregunto. Hemos hablado muchísimo de datos. Escuché con atención lo de la neurociencia. Miren, es tan variable lo de la neurociencia como cantidad de ramas que tiene la psicología y la psiquiatría. No me quiero meter ahí, pero si la neurociencia nos dice que un pibe de 14 años tiene conciencia de un crimen, ese mismo pibe de 14 años tendría que tener conciencia para votar, por ejemplo, o para conducir. Y quiero meterme con dos datos, quiero compartirles dos datos porque los he escuchado acá. Hablamos de la baja de imputabilidad o de los pibes punibles en la región. Miren, en la región nuestra, ¿no?, en los lugares donde ha bajado la edad de imputabilidad, ha aumentado sensiblemente los niveles de violencia. Y no lo digo yo y no lo saqué de Villiquen, lo dice la UNICEF, que de kirchnerista no tiene nada. Los países con mínima de 12 años tienen las tasas de homicidio más altos. Lo dice la Universidad de San Andrés. Miren, 45,1 Honduras, 3,1 Brasil, Ecuador. En contraste, la Argentina, con una edad mínima de 16 años, registra una tasa del 3,8% de delincuencia. Lo vuelvo a insistir, estudio hecho por la Universidad de San Andrés, que el que quiere estudiar ahí está pagando una cuota de 800.000 pesos. Mínimo. Cuando viene Matías y se para delante de mi oficina en el Calafate y me hace con la manito así, vení, y se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, sacame del lugar donde estoy, tráeme a vivir acá, 10 años, porque no me aguanto más. ¿Saben qué va a lograr esta ley? No solamente meter presos a pibes y a pibas de 14 años, sino que aquellos que hoy están utilizando a los pibes de 14, 15, 16 años, empiecen a utilizar a los pibes de 10, 11 y 12 años para cometer los delitos que hoy queremos meter en cana. Eso nos va a pasar. Estamos criminalizando la niñez. Tenemos que estudiar esto mucho más a fondo. Y no solamente eso. ¿Saben quiénes van a ir en cana? Los pobres. Nunca un pibe que tiene todas las oportunidades en su vida, que come las 4 comidas, que tiene psicólogo, que tiene una cama limpia, que alguien cuida la puerta de su casa, que puede estudiar en la UCA o en cualquier otro lugar, nunca termina en cana. Nunca. Visitemos juntos las cárceles, como lo hacía Bergoglio. En el mismo libro que nos hicieron referencia, en Rengo Yeta, cuenta que Bergoglio lo fue a visitar, después Francisco, y les dijo, acá los ricos nunca vienen. Y Bergoglio le contesta, es tan difícil que un rico entre en una cárcel. Parafraseando el Evangelio, es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Antes de discutir esto, compañeros, colegas, hermanos, tenemos que debatir qué hacemos con nuestra sociedad, con nuestros pibes. Nada estamos haciendo con el narcotráfico, nada estamos haciendo con el narcomenudeo. Tan es así que pagan las fiestas de cumpleaños en un montón de nuestros barrios. Nada estamos haciendo en nuestros barrios infectados. Barrios lindos y barrios feos, barrios ricos y barrios pobres, infectados de falopa, de usureros
que terminan haciéndole vender a su familia todo lo que tienen, incluso, como lo dije ayer, alquilando a sus hijos y a sus hijas para poder pagar una deuda de un usurero. ¿Qué estamos haciendo? Y ni hablemos del miedo que hay con el tema de la trata. Los pibes consumen, venden, delinquen, porque nosotros como Estado estamos ausentes, porque nos hacemos los tontos, los distraídos. No hay lugares de prevención y ustedes lo saben, lo viven. En cada uno de sus lugares no hay lugares de contención. Hay chiquitos consumiendo en todos lados. No aumenta la criminalidad de los jóvenes, aumenta el suicidio de nuestros jóvenes. Si desfinanciamos la educación, hemos desfinanciado la escuela técnica, si nos proponen una reforma laboral que no favorece en nada a los laburantes, a las familias, a los más pobres, si no podemos pagar los sueldos de la policía en Santa Fe o los policías de Santa Cruz hoy están vendiendo empanadas para llegar a fin de mes, ¿quiénes van a cuidar a nuestros pibes cuando los metamos presos? Si van en contra del Garrahan, si hemos tenido que pelear 3 veces diputado, para que la ley universitaria y la emergencia en discapacidad esté vigente, ¿cómo nos imaginamos que vamos a financiar la construcción de espacios lindos como lo proponen para nuestros pibes? Gobernadores, no van a tener plata para esto. No va a haber plata, lo dijeron un montón de diputados de las provincias, no va a haber plata para esto. Y termino, de verdad que termino, ¿no? Miren, he leído la propuesta de ustedes. La reinserción es solo un enunciado. Imagínense un pibe de 14, 15 años saliendo de la cárcel y vuelve a su lugar. ¿Piensan que va a tener lugar? ¿Piensa que va a haber lugar? No lo tienen aquellos que salen siendo adultos para trabajar, los condena a su pasado, imagínense así, el barrio, la familia, la escuela. Y termino con esto, nosotros no le vamos a sacar el traste a la jeringa, lo dijimos, vamos a discutir, conocemos la realidad, sabemos que hay situaciones diferentes, incluso sabemos que hay situaciones que ameritan que los tengamos resguardados. Lo tenemos que debatir, pero no de esta forma, no usando el dolor social como impacto mediático, no sin debatir seriamente, no saltando el Código Penal, no sin anticiparnos al problema. No nos va a alcanzar con 180 días para poder construir algo y meter los pibes en cana. Solo nos va a alcanzar para poner un durlo, ¿no?, en un pabellón de Ezeiza o de alguna cárcel de provincia, con un agujerito para que pase el clonazepam y todas las cosas que los pibes consumen dentro de los diputados. Gracias, presidente. Esto solamente porque se lo vi. pasó 3 minutos sobre 7, diputado. Bien, lo vi. Diputado, le agradezco 10 segundos más y redondeamos. Nada más. Como lo vi hacerse la señal de la cruz con lo de Sandra, con el homenaje a Sandra, la gran Sandra Mendoza, y como sé que muchos de ustedes participan de Cáritas, han dejado cosas, quiero terminar con el final del documento de la Iglesia. La baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema, lo desplaza, lo endurece y lo profundiza. Cáritas, las condiciones materiales, institucionales y sociales para el régimen penal juvenil serio no están garantizadas. Resulta imprescindible superar la falsa dicotomía entre castigar o mirar para el otro lado. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Gracias, presidente. Mi respeto para las familias que han perdido a sus seres queridos. También decirle con absoluta franqueza que, bueno, ellos están en busca de justicia. Esto que estamos por votar hoy, sin ninguna duda, no tiene ninguna posibilidad de generar justicia para esas familias. Sí, es muy probable que a partir de ahora iniciemos un camino de más injusticia, de más intolerancia, donde justamente a los sectores más vulnerables es donde sin ninguna duda va a caer. Escuchaba al diputado anterior hablar de lo que hubiese querido estar debatiendo. Bueno,
a mí me hubiese gustado estar debatiendo sobre la inversión del Gobierno Nacional en salud pública, sobre el aumento de los recursos para los docentes, sobre el aporte que necesitan nuestras provincias para garantizar mayor seguridad. Y ahí tenemos el caso de Santa Fe, el lugar donde se supone que está el nido del narcotráfico. Las fuerzas policiales provinciales tuvieron que acuartelarse para lograr generar algún tipo de sensibilidad. Por eso digo, presidente, que muchas veces se habla desde la hipocresía, se habla desde la falta de conocimiento, porque en ese idealismo a mí me hubiese gustado que el oficialismo le diga a Victoria Tolosa Paz: trae acá tu despacho y vamos a rescatar lo positivo. ¿O ustedes creen que ese despacho no contiene elementos más que positivos? O lo mismo con Ramiro Gutiérrez. ¿Ustedes creen que nosotros no queremos lo mejor para nuestros jóvenes? Pero nosotros tenemos una mirada totalmente diferente a lo que tienen ustedes. Nosotros creemos en el fortalecimiento de los clubes de barrio. Nosotros creemos en el fortalecimiento de la educación. Nosotros creemos en el deporte como herramienta colectiva e individual para alejarse de los vicios y de las malas costumbres. Nosotros creemos en la integración familiar. Nosotros creemos en la tolerancia. Nosotros creemos en que es posible generar mejores oportunidades para nuestros niños y jóvenes. No es encarcelando, no es estigmatizando como vamos a rescatar a esos jóvenes que delinquen. Muy por el contrario, a ese joven o a ese niño, porque para mí es un niño con 14 años, lo detenemos, lo metemos preso, no solamente lo privamos de la posibilidad de reinserción, sino le estamos dando la herramienta para mejorar su capacidad delictiva, porque a esos lugares donde van a ser destinados, lo único que van a aprender es a recibir mejores asesoramientos para poder delinquir. Y ese joven que entre los 14, 15, 16, 17 años, cuando reincide, sin ninguna duda, cuando pasan los 20 o 25, cuando sale en libertad, no solamente va a estar estigmatizado, sino también, lo que es peor, presidente, ante la adversidad que le puso la vida, seguramente va a llegar a una conclusión: ya estoy jugado, así que me da lo mismo, estaba más cómodo ahí detenido, no tenía que hacer absolutamente nada, aprendí a delinquir, entonces que sea lo que la vida me presente. Entonces, presidente, yo no tengo la menor duda que este proyecto del Ejecutivo Nacional tiene que ver solamente con los grandes titulares. Yo no he visto, y hubiese querido estar debatiendo, alguna ley que nos haya presentado Javier Milei en los últimos 2 años, que hable de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, que hable de cómo recuperar a nuestras pequeñas y medianas empresas que cerraron, creo que algo así como 20.000. ¿De qué manera hacemos para que esos miles de trabajadores que fueron excluidos del sistema puedan volver a tener la posibilidad de un trabajo digno y a partir de ese trabajo digno poder educar a su hijo, poder alimentar? ¿Y sabe qué, presidente? Cuando yo hablo de estos temas, lo hablo desde el conocimiento, de saber profundamente, de haber convivido con jóvenes de ese entonces, cuando era joven, lógicamente, donde muchas veces la vida te pone en situaciones que vos no la buscaste, pero que no tengo la menor duda que a los 13, 14 años no hay ninguna posibilidad de que uno pueda discernir entre lo que está bien y está mal. ¿Y saben qué, presidente? Lo que por ahí la verdad es que me preocupa mucho. Los mismos, ustedes, que cuando digo ustedes no estoy hablando de manera individual, estoy hablando de sus fuerzas políticas. Las fuerzas políticas de ustedes no querían que los chicos voten a los 16.
Para los 16 no sirven para votar, pero a los 14 los meto preso. Esa es la teoría de ustedes, porque para ustedes el derecho de los trabajadores se resuelve a los palazos y a los tiros. Para ustedes el problema de la delincuencia juvenil se resuelve metiéndole preso. Entonces, presidente, ¿saben cómo se resuelve el problema de la delincuencia juvenil? Generándole más oportunidades, dándole la posibilidad de en lugar de estar en la calle vayan a los clubes, en lugar de andar haciendo de delincuentes vayan a la escuela y que en la escuela coman, que en la escuela compartan, que en la escuela forjen su futuro. ¿Y sabe por qué le digo, presidente, esto? Porque yo siendo niño se me cruzó mi maestra, la señorita Alba, en primer grado, y la señora Blanca, en 4º grado. Y fueron mis referentes, junto a mis padres, para entender que la vida podía dar oportunidades. Entonces, presidente, antes que cárceles, antes que persecuciones, estigmatizaciones, pensemos en generar oportunidades. Yo estoy convencido que si somos capaces de generar oportunidades, el futuro de esos jóvenes va a ser brillante. Ahora, si nos quedamos en las discusiones, como dijo Esper, cárcel o bala, la verdad que él se merecía cualquiera de las dos cosas. Y yo no he visto, presidente, déjeme, yo no he visto plantear con la misma vehemencia cárcel para Esper, cárcel para los narcos. Sí lo he visto preocupado para defender a los narcos, sí lo he visto preocupado para apoyar a aquellos que más tienen en contra de los que menos tienen. Por eso, presidente, desde el espacio político estamos orgullosos de decir que los únicos privilegiados serán los niños y los jóvenes de nuestra patria. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Tiene la palabra, presidente, diputado. Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Juan Marino. Diputado. Gracias, presidenta. Esta cuestión de privilegio está dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional. Está motivada por el hecho de que el día lunes 9 de febrero el juez Casanelo emitió una resolución. En esa resolución Casanelo procesó a Diego Spagnuolo y otras 18 personas por asociación ilícita, por cohecho, es decir, coimas, y por otros delitos, por haber malversado la Agencia Nacional de Discapacidad. Una red de corrupción que cooptó la ANDIS, que de acuerdo con el dictamen del fiscal Picardi, que trascendió a través de los medios de comunicación, instrumentaron sobreprecios en la compra de medicamentos de alto precio, de tratamientos de alto precio, sobreprecios de hasta 2000%, que según el fiscal Picardi desviaron como mínimo 37.000 millones de pesos a droguerías, a 4 droguerías a través de compulsas manipuladas, 4 droguerías que se inscribieron todas en el mismo día para estar habilitadas para contratar con la ANDIS. Un hecho de extrema gravedad porque estamos hablando de una red de corrupción que se quedó con parte de la plata destinada para la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Malversaron el programa federal Incluir Salud. Nosotros recibíamos en esta Cámara de Diputados denuncias de personas con discapacidad y sus familias de que el programa Incluir Salud no estaba funcionando, y lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento era que mientras no garantizaban los medicamentos, las prestaciones, mientras recortaban pensiones por discapacidad, estaban llevando adelante estos hechos de corrupción con coimas a funcionarios públicos en base a los sobreprecios con esos medicamentos. Es un hecho muy grave. Y ocurrió durante 1 año y 8 meses, hasta el mes de agosto, cuando explotó el escándalo con los audios de Spagnuolo, y recién ahí intervinieron la ANDIS a través de Mario Lugones y con Alejandro Vilches.
No nos van a hacer creer que no sabían durante ese más de un año y medio que esto estaba ocurriendo. ¿Y por qué la cuestión de privilegio es contra el Poder Ejecutivo Nacional? Por dos motivos fundamentales. Los audios que salieron a la luz en los medios de comunicación, que motivaron denuncias, a partir de las cuales luego se procesaron allanamientos y se procesó la prueba que generó el procesamiento, indicaban que el 3% iba para Karina Milei. Porque en la causa figuran chats, más de un chat, más de una comunicación entre los integrantes de esta red delictiva que mencionan explícitamente a Karina Milei. Y porque además en esos audios Españolo decía que Garbellini, que también está sindicado como jefe de esa asociación ilícita, había sido colocado por orden de Lule Menem. Entonces Karina Milei tiene que venir a dar explicaciones a este Congreso Nacional. Por eso la cuestión de privilegio es para plantear también que la Comisión de Asuntos Constitucionales avance en el tratamiento del proyecto que hemos presentado y que está bajo el número de expediente 7274 para interpelar a Karina Milei y que responda también un pedido de informes por escrito y a Mario Lugones. Porque Mario Lugones tiene que dar explicaciones acerca de qué hizo luego de que intervino la ANDIS y acerca de qué está haciendo para garantizar que continúen los programas que dependían de la ANDIS, incluyendo el Programa Federal Incluir Salud, y que las prestaciones le lleguen a las personas con discapacidad como corresponde. Porque tenemos que agregar, y por eso esta cuestión de privilegio también es contra el presidente Javier Milei, que el 31 de diciembre, año nuevo, Milei firmó el desmantelamiento de la ANDIS por decreto. Así de crueles son. Corruptos que se quedaban con la plata de los medicamentos para personas con discapacidad y crueles que disuelven la ANDIS y le quitan las pensiones a las personas con discapacidad. No se puede tolerar. Por eso tiene que venir Mario Lugones a explicar qué están haciendo, ahora que se supone que el Ministerio de Salud absorbió las funciones de la ANDIS para seguir garantizando los derechos que les corresponden por la Constitución y la Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad a esas personas. Por eso, señor presidente, es que solicitamos que se trate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en este recinto el proyecto que hemos presentado para interpelar a Karina Milei y a Mario Lugones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. La cuestión de privilegio planteada por usted será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja. Tu hijo. Tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro.
Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural, porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.